Buenos días, hermanos, y a todos los oyentes que puedan estar el día de hoy acompañando al Ministerio Evangelístico Al Dios que Adoramos. El día de hoy es el día en que dedicamos para conectarnos con el Señor. Y vamos a hacer una pequeña oración antes de ir directo a la palabra del Señor. Padre Santo, te pedimos que en este día tú estés con nosotros. Sabemos que tú oyes la oración del justo. Sabemos, Señor, que tú te deleitas cuando tu pueblo te alaba, te busca de día, de tarde y de noche. Queremos el día de hoy pedirte que hables, Señor, a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que nosotros, después de oírla, sintamos, Señor, ese calor, esas ganas de buscarte, Señor, y de poner en obra tu palabra. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y con cada oyente el día de hoy, para que tu palabra sea vida en nuestro diario caminar. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del día de hoy se encuentra en Ezequiel 22:30. Y antes de leer, vamos a hacernos una pregunta. ¿Nadie en la brecha? La palabra del Señor dice así: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Dios le habla a los judíos por medio del profeta Ezequiel, que ya se encontraba hace 11 años aproximadamente en Babilonia en el destierro. Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, aún se encontraba en Judá haciendo advertencias. Y las visiones de Ezequiel eran de juicio. Dios revela la razón por la cual el juicio no puede ser detenido. Y Dios le revela a Ezequiel también que lleva un tiempo, hace un tiempo él está buscando a alguien que se pare en la brecha, que interceda, alguien que tenga integridad para pararse en la brecha e interceder por el pueblo. Y como no ha encontrado a nadie, ejecutará juicio. ¿Qué es una brecha en la Biblia? En el Antiguo Testamento la palabra brecha se usa para describir una ruptura física, un agujero en una pared o una estructura. Entonces, en ese contexto, la brecha es una debilidad de una defensa de una ciudad, de una comunidad, de una familia, de una iglesia. Es la debilidad que tiene un grupo de personas que conforman lo que sea: sociedad, iglesia, familia. Todo esto que vamos a estudiar el día de hoy muestra que Dios es soberano, pero que sí hay una interacción entre Dios y el hombre, que tenemos responsabilidades nosotros como cristianos en lo que Dios va a decidir por una persona o por una sociedad. Dios esperaba que hubiera un Abraham que intercedió por Sodoma. Ahí el juicio ya estaba emitido, pero había un Abraham. O un Moisés, cuando Dios le dice que está harto del pueblo desobediente e idólatra y que lo va a destruir. Moisés se pone en la brecha, se pone entre Dios y el pueblo, se pone entre Dios y la debilidad que había en su pueblo. Y aún pone Moisés su vida en favor por el perdón del pueblo. En este caso no había nadie con esas condiciones que tenía Abraham o Moisés. No había nadie y Dios llevaba un tiempo buscando a alguien que aparte tuviera el interés de interceder, que tuviera el nivel, que tuviera el currículum, que tuviera la integridad para pararse entre la debilidad que había y entre el Dios tres veces santo. ¿Qué dice Salmos 106:23? Recordando lo que acabamos de hablar de Moisés. Dios amenazó con destruirlos, dice, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha entre la debilidad e impidió que su ira los destruyera. ¿Se da cuenta cómo la interacción de un hombre puede frenar una decisión de Dios? Pero no cualquier hombre.
no alguien que tenga una debilidad dentro de su interior, no alguien que esté con un pecado, no alguien que no haya confesado lo que está viviendo, no alguien que tenga dentro rencilla, odio, envidia, lo que sea. No cualquiera podía pararse en la brecha entre Dios y el pueblo, entre Dios y la familia, entre Dios y la iglesia. En el caso de Judá no había nadie. ¿Cuál era la condición de la nación en ese tiempo para que Dios emitiera un juicio? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en todo el capítulo. Desde los príncipes a los sacerdotes, dice el versículo 19, los falsos profetas y todas las personas de la tierra, todos vosotros os habéis convertido en escoria, dice el Señor, y por eso emitía juicio. Mientras los judíos vivían en el exilio, cometían idolatría, se mataban unos a otros, dice la palabra del 22, el capítulo 22, que estamos del versículo 1 al 6. Del versículo 7 al 12, resumen, cometían adulterio, fornicación, lascivia, incesto y usura. De los sacerdotes, versículo 26, hoy no está el sacerdocio de Israel, pero están los predicadores, los líderes, que no enseñan la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. El liderazgo espiritual, quién puede y quién no puede imponer manos, quién puede y quién no puede subirse al púlpito. Se permite hoy en día en las iglesias a predicadores, líderes, coristas, quien desempeña un cargo sin verificar testimonio, hermano. Todo esto era lo que estaba pasando en ese tiempo, por lo cual Dios emitió juicio. Y hoy en día en las iglesias es lo mismo. Muchas veces los puestos se dan por amistad, por compañerismo, por querer que la gente esté. Y Dios claramente habla que estaba todo el sacerdocio corrupto, con su corazón no limpio ni a cuenta con Dios. Y Dios emitía juicio. El juicio fue por dos cosas: su propia maldad del pueblo, los pecados no confesados, todas estas cosas que ponen inmundo el corazón, y también por la ausencia de alguien digno que se pusiera en la brecha intercediendo por el pueblo como Moisés lo hizo. No se trata, hermano, de que tener la idea y la motivación de yo voy a interceder y voy a orar, porque estar parado en la brecha no significa solamente orar, significa ser digno de estar parado frente al Rey de Reyes y Señor de Señores para pedir por esa debilidad que existe. Cuando vemos lo que pasa hoy en día, vemos que el pueblo de Dios no se diferencia mucho de lo que pasaba y lo que aquí se relata. Tal vez yo digo, yo no robo como estaba pasando ahí que dice la palabra. Pero cuando yo le pido rebaja a una persona que sé que me está vendiendo algo y que esa persona también necesita, ¿usted cree que eso no es pecado ante los ojos de Dios? Cuando yo evado impuestos, ¿usted cree que eso no es robo ante los ojos de Dios? Cuando yo me cuelgo del cable para ver televisión, ¿eso no es robo ante los ojos de Dios? Hermanos, creemos que no oprimimos al pobre, pero muchas veces lo hacemos inclusive pudiendo dar una limosna y no haciéndolo. ¿Cómo estamos como líderes, no solamente de una iglesia, líderes de un hogar, líderes a lo mejor en el trabajo? Porque el Hijo de Dios está llamado a ser líder, a hacer lo mejor que puede en lo cotidiano con todas las personas. Pararse en la brecha es un privilegio y una gran responsabilidad, porque en la Biblia, en toda la Biblia, usted la puede leer, no son palabras mías, cada persona que se ha parado en la brecha ha sido foco de envidia, de odio y de recelos. Pararse en la brecha es asumir riesgos, sacrificios. Pararse en la brecha no solo implica orar, también implica hacer algo para detener o querer reparar esa ruptura o debilidad que tiene ese muro, que tiene la iglesia, que tiene la familia. Pararse en la brecha requiere integridad, discernimiento y entendimiento de su palabra, no solamente orar, y lo vamos a explicar.
Imagínese pararse frente a la debilidad, la rotura que hay y frente a Dios. Frente a Dios no podemos ir cara a cara, hermano. No tenemos la calidad suficiente para hacerlo. Por eso debemos estar siempre a cuentas con Dios. Y si tenemos el más mínimo pecado en nuestro corazón, debemos confesarlo y arrepentirnos para que Dios escuche esa oración y seamos dignos de pararnos en la brecha. Recordemos que hasta para los diáconos en el Nuevo Testamento, que eran seres que iban a servir las mesas, se requería ser intachable. ¿Cómo pretendemos pararnos en la brecha, en la debilidad frente a Dios e interceder? Pararnos en un púlpito, cantarle una canción al Señor, si no estamos a cuenta y con un corazón limpio. Mire el ejemplo de David cuando iba a la batalla, cuando lo estaban persiguiendo. De la tribu de Isaacar, David eligió hombres con discernimiento, que además sabían hacer planes y sabían gestionar. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Crónicas 12:32 dice así: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto a sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Estos hombres discernían, conocían lo que estaba pasando en lo espiritual en ese momento. Sabían la situación en que está la iglesia, la familia, el pueblo, tu país, tu sociedad, los que te rodean. Saber con discernimiento espiritual lo que sucede, lo que no se ve con estos ojos. Conocer lo que está pasando. No podemos ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Saber lo que pasa en lo espiritual en cada uno de nosotros y en el liderazgo. Saber lo que ocurre en lo espiritual en cada uno de los que están bajo mi cargo. Sabían lo que la nación debía hacer. Ya sabían por discernimiento lo que pasaba. Y ahora sabían a dónde tenían que conducir al pueblo. Por eso David los escoge para decidir. Las otras tribus, dice, si usted lee todo el capítulo de Crónicas, eran buenos en batalla. Unos eran veloces, dice, para correr. Otros eran ambidiestros para lanzar piedras y las lanzas. Eran valerosos otro grupo. Pero estos David los escogió para liderar, porque tenían discernimiento y sabían a dónde conducir al pueblo. Estos eran los que eran capaces de pararse en la brecha. Dice que otros eran capaces de dirigir a 100 y que otros eran capaces de dirigir a 1000. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos enseña cómo se debe conducir el pueblo de Dios? Pero a este grupo de la tribu de Isaacar los eligió para conducir, para guiar, para dirigir. Pararse en la brecha va a requerir confiar en Dios, tener discernimiento verdadero que lo da ¿qué? La palabra de Dios y ser íntegro. No podemos creer que estamos preparados para pararnos en la brecha y no estar en estas condiciones. Pararse en la brecha también significa lo que Pablo le dijo a los Efesios. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, no ser flojos, no dormirse en los laureles, no esperar que otro me dé la palabra, no esperar que siempre se nos diga qué hacer. Debemos ir creciendo en madurez. Y en las iglesias hoy en día hay sueño espiritual. El ejemplo es lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, donde fue una iglesia maravillosa en un momento dado. Y dice que fueron capaces de reconocer a los falsos apóstoles, que han sido perseverantes, que han trabajado arduamente, que han sufrido por su nombre, pero que han perdido su primer amor, o sea, se durmieron. Tuvieron gloria en un momento, pero se durmieron. A su ministerio, donde usted pertenezca, al nuestro, no puede pasarle esto. No queremos que se nos quite el candelero. Como congregación, como familia, como sociedad, tenemos una responsabilidad frente a la familia, frente a la iglesia. El liderazgo debe tener discernimiento. Debe tener definido lo limpio de lo sucio.
No pueden haber mezclas. No se permite el negocio tampoco en el Evangelio. Todas estas cosas pasaban para que en Ezequiel, el versículo base, Dios emitiera juicio. Debemos saber los tiempos. Esta es la conclusión del mensaje del día de hoy. Debemos saber los tiempos. No podemos encerrarnos, hermanos, en una iglesia, en la casa, y no saber lo que pasa a nuestro alrededor. Debemos ser cristianos dispuestos a cambiar nuestros rumbos en favor del reino de Dios. Pararse en la brecha no es para cualquiera, no es cualquier cosa, porque para interceder por alguien, por varios, por una congregación, por un país, se debe querer ser santo, limpio, tener fe que Dios está escuchando y saber la condición espiritual de lo que nos rodea. Si su corazón, si mi corazón, si nuestro corazón no está íntegro, si tiene rencillas, pecados no confesados, orgullo, soberbia, envidia, confusión, no estamos preparados para pararnos en la brecha. Y la pregunta para terminar el día de hoy es, ¿hay alguien que quiera pararse en la brecha? ¿Hay alguien que esté dispuesto y en condición de pararse frente a la debilidad y frente al Dios tres veces santo? Eso es lo que tenemos que pensar el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Vamos a interceder. Vamos a pedir por esta nación, por la nación en la que usted se encuentre. Vamos a pedir por nuestra familia, que es la primera sociedad. Y esta es la que abarca hacia afuera. Siempre hemos dicho, familias sanas hacen iglesias sanas. Personas individuales sanas hacen matrimonios sanos. Matrimonios sanos hacen familia con hijos sanos. Y esta familia sana va a abarcar y salir hacia la sociedad con sanidad, no con rabia, no con envidias. Y esto es lo que está corrompiendo esta sociedad. Y fue lo que pasó en ese tiempo, cuando Dios no encontró a nadie digno de pararse en la brecha. Saludamos el día de hoy también a nuestros colaboradores, amigos, hermanos en la fe que ayudan a la difusión del Evangelio con Eufonía Celestial y todas sus plataformas. Saludamos también a cada uno de los oyentes que puedan estar el día de hoy, que han sido tocados por la palabra del Señor, y vamos a pedir, así como un llamado a tu corazón, algo que Dios te tocó. Vamos a hacer un llamado también por la palabra del día de hoy. Y vamos a ponernos en oración. Padre Santo, te damos gracias primeramente porque tú aún por misericordia hablas a nuestra vida. ¿Por medio de qué? De tu palabra, la que no se equivoca. Sabemos que el hombre es falible, Señor, que puede equivocarse, que nuestro corazón es engañoso, Señor, y que podemos sentir muchas cosas, pero la que no se equivoca es tu palabra, Señor. Y te damos las gracias porque tú, aún el día de hoy, estamos a tiempo de que tú nos hables, Señor. Queremos ser cristianos que seamos dignos de pararnos en la brecha, de interceder, Señor, de ser capaces de que tú oigas la oración del justo, que nos consideres justos. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado a la altura muchas veces para poder pararnos e interceder frente a la debilidad nuestra, la debilidad que puede existir en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Queremos ser dignos, íntegros hijos de Dios, para que nuestra oración sea escuchada. Queremos pedirte también, Señor, que por misericordia tú recibas la oración que cada uno de los oyentes pueda estar haciendo el día de hoy, para que tú entres a su vida. Tú les dices el día de hoy, arrepiéntete y cree. Esa es la condición para ser llamado hijo de Dios. Arrepentimiento y creer que Jesucristo vino a esta tierra y murió por nosotros y que es el Hijo de Dios. Padre Santo, sabemos que tú, Señor, escuchas, que estás hoy en medio nuestro, Señor, porque tú has hablado nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, por esa inmensa misericordia con la que tú nos tratas día a día
y que nos ha permitido despertar el día de hoy, poder oír tu palabra, a mí poder entregarla, Señor. Te pedimos, por esa gran misericordia, tú tengas compasión de cada uno de nosotros, Señor, por los pecados que cometemos día a día, Señor. Y si hay algún pecado que no hemos confesado, del cual ni siquiera nos hemos dado cuenta que es pecado, sácalo a la luz, Señor, para poder arrepentirnos, Señor, porque es lo que tú pides de tus hijos. Entregamos esta oración y la oración de cada uno de los oyentes que pudo haber pedido por misericordia, por que tú vivas en su vida. Sabemos que tú la has recibido, Señor, y te damos las gracias por ello, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a saludar nuevamente y dar las gracias a quienes están con nosotros en las redes sociales. Eufonía Celestial en cada una de sus plataformas. Los dejamos invitados cada domingo a las 11:30 de la mañana a que compartamos una palabra que va a ser dictada por cualquiera de los hermanos del Ministerio Evangelístico al Dios que Adoramos y muchos otros colaboradores, hermanos, amigos en la fe que van a participar de este ministerio. Les damos las gracias y siempre que el Señor nos bendiga a todos.